La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Radamés Jiménez, ex procurador general de la República y de la dirección ejecutiva del partido La Fuerza del Pueblo. Buenos días, Radamés, un placer tenerte en el programa. Buenos días Ramón, Jacqueline, el placer es mío estar con ustedes aquí de manera virtual. ¿Todo bien? Buenos días, doctor, bienvenido. Un placer, ¿Todo Jacqueline. bien? Qué bueno aquí. Exactamente, bueno, cada cual haciendo su cuarentena. Acuartelado, doctor. Vamos a comenzar. Todavía hasta ayer, 10,000 y pico de pruebas, y la mayor insistencia del doctor Leonel Fernández ha sido las pruebas masivas. Incluso en la carta que le envió al presidente Medina insiste que San Francisco de Macorís, donde hay una mortandad casi de cada 4 muere uno, se requiere pruebas masivas, pero también la OPS insiste en las pruebas masivas. ¿Cómo usted cree que va la cosa, el manejo por parte del gobierno de esta situación? Bueno, ha quedado evidenciado que el gobierno ha manejado por lo menos esta parte de la crisis, la ha manejado con cierta torpeza, porque desde que se inició el proceso de transmisión con el primer caso que se presentó en República Dominicana, que recuerdo que fue el de un italiano, el compañero Leonel Fernández insistía en que había que implementar las pruebas masivas y que había que diligenciar la posibilidad de tener por lo menos al inicio el mayor cantidad de pruebas disponibles para que los ciudadanos que tuvieran ciertos síntomas pues tuvieran acceso a esa prueba. Y se ha insistido y aún se sigue insistiendo y todavía realmente no se ha podido materializar esa aspiración de nosotros como fuerza del pueblo y fundamentalmente de nuestro líder. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Donde no se ha aplicado la prueba masiva, pues la expansión de la epidemia. Y eso obviamente es devastador para el sistema de salud, que no tiene la capacidad para responder. Pero si otro sistema de salud como el de los Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, que también cometió la falla que se ha cometido aquí, ha colapsado, imagínense qué será de nosotros en unos días. La verdad es que yo creo que ya se están haciendo los esfuerzos en estos últimos días, se están trayendo las pruebas, pero yo le pongo, por ejemplo, un caso que nos tocó directamente a nosotros, que es el caso del compañero dirigente de nosotros, el compañero Marco Cross. El compañero Marco Cross se sentía los síntomas y había solicitado que les realizaran las pruebas. Estamos hablando de un legislador, de una persona, de una figura pública, y solicitó y duró 10 días en su casa esperando hasta que llegó a un estado de agravamiento y tuvimos, con mucho esfuerzo, tuvimos y logramos que fuera ingresado en Sedimat. Bueno, pues gracias a Dios ya le dieron de alta a Marco Cross, pero Marco duró en estado agónico más de 10 días con los ventiladores. O sea, estuvo a punto de morir el compañero Marco Cross esperando la prueba que nunca llegó. Entonces, imagínense si esa es una figura pública altamente reconocida como el licenciado Marco Cross, ¿qué puede ser de un pobre ciudadano que no tiene la posibilidad de acceder a un servicio de salud, vamos a decir, más o menos decente? ¿Qué podría hacer? Y esa es la situación. Pero además, el compañero Leonel Fernández ha insistido en el asunto de las pruebas masivas y gratuitas, porque los países que han implementado ese método, como el caso de Corea del Sur y otros, han tenido la tasa más baja de letalidad, han logrado con éxito combatir la pandemia. Entonces, yo creo que en esa parte las autoridades le han fallado al país. Y aún creo que están a tiempo de hacer algo, y por eso nosotros insistimos tanto en que se implementen las pruebas masivas y gratuitas, sin ningún tipo de tapujo para la población en sentido general.
Doctor Jiménez, cambiando de tema, también importante el tema de la política. Y en el día de hoy, pues la prensa en toda su extensión revela la auditoría hecha por la Organización de Estados Americanos con relación a las suspendidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Y responsabiliza a la Junta Central Electoral de esas fallas y exonera el criterio de que pudo haber sabotaje o que pudo haber fraude. ¿Qué opinión le merece el informe? Bueno, la verdad es que el informe, a pesar de que en las conclusiones solo responsabiliza de las fallas a la Junta Central Electoral, en otras, es decir, en el cuerpo del informe, hace algunas precisiones que no dejan lugar a dudas de que hubo algún tipo de intencionalidad de que eso se produjera. Y que eso se venía arrastrando desde la realización de las primarias el día 6 de octubre. Y que nosotros con anticipación, nosotros como todavía estando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, le habíamos hecho una serie de requerimientos tendentes precisamente a, vamos a decir, a la transparencia del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana y que se corrigieran cuestiones que eran elementales y que la Junta nunca hizo caso. Primero le solicitamos que cumplieran con su propia disposición, una disposición de una resolución de la Junta donde ella misma se mandaba a la realización de una auditoría en el mes de febrero del año 2019, cosa que nunca hizo la Junta Central Electoral. Pero además se les pedía que hicieran una certificación del software, pero tampoco lo hizo, porque aunque vamos a suponer que los técnicos de la Junta Central Electoral, que eran buenos, y vamos a decir tenían quizá la calificación, pero no eran especialistas en la realización y en la construcción de software. Eso se requiere de un expertise y una certificación internacional, pero insistieron en imponer el voto electrónico bajo esas modalidades, bajo esas condiciones, y obviamente fracasó en la primaria y el fracaso se extendió a las elecciones municipales del mes de febrero. De manera que vamos a ver, yo creo que ese informe de la Organización de Estados Americanos hay que tomarlo con pinza, en el sentido de decir que solamente esta falla es atribuible a fallas técnicas de la Junta Central Electoral en el manejo del software y que no hay ningún tipo de responsabilidad escondida por ahí, porque para nosotros hubo una intencionalidad y en algunos, incluso en algunos párrafos del informe de la OEA se deslizan cuestiones que dejan entredicho de que pudo haber intencionalidad de que por lo menos actuaran manos invisibles para que se variaran los resultados de esa posible elección que se iba a realizar. Pero lo que sí nosotros estamos seguros de que todo eso tiene conexión con lo que ocurrió el día 6 de octubre, donde sí está claro que se produjo un gran fraude en contra del compañero Leonel Fernández y que quedó evidenciado con la práctica y que se quería extender a las elecciones del día 15 de febrero. Doctor Radamés Jiménez, se posponen las elecciones para el 5 de julio. Usted había puesto el 12, pero bueno, entre el 5 y el 12 es una semana de diferencia. Sí. Pero desde ya, como va esto, todo parece indicar que quizás no pase en julio. Y llama la atención que abogados al servicio del gobierno ya comienzan a escribir artículos para establecer que después del 16 de agosto se debe de quedar el presidente Danilo Medina. Me refiero a un artículo de Nacer Perdomo y a Twitter de Eduardo Jorge Prats.
Yo quiero abordar esas dos situaciones con usted, aparte de que hay quien señala que fue inconstitucional la decisión de la Junta de prorrogar la fecha de las elecciones. Bueno, la verdad es que estamos en una situación de excepcionalidad. Era algo que no estaba previsto, incluso era una situación que se le escapó al asambleísta cuando se reformó la Constitución en el año 2010, que ha sido una de las reformas más profundas, más democráticas, más participativas que se ha realizado en la historia de las reformas constitucionales en República Dominicana. Sin embargo, no se previó esta situación. Es algo inédito desde la fundación de la República. Esto nadie se pudo imaginar que iba a ocurrir una situación similar. Ahora bien, sin embargo, la Constitución, para el caso de que se mantenga el estado de emergencia más allá del 16 de agosto, sí tiene previsto en una cláusula, en el artículo 271 a capítulo 3, que plantea o que establece que de mantenerse en los estados de excepción más allá, luego cuando prevalece el estado de excepción y no se pudiera, vamos a suponer, como es el caso quizá, esperamos que no, esperamos que esto se pueda controlar antes de, se mantienen en su puesto las autoridades electas. Esa es una posibilidad y está planteada constitucionalmente. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Si esto no se mantiene y se logra controlar antes del 5 de julio y logramos celebrar las elecciones, bueno, pues no habría ningún problema. Pero para que se produzca que las autoridades electas mantengan en sus cargos más allá del 16 de agosto, necesariamente tendría que extenderse más allá del 16 de agosto el estado de excepción. De lo contrario, entonces, si no se pudieran celebrar las elecciones el 5 de julio, pero no hay estado de excepción más allá del 16 de agosto, entonces se produciría un vacío constitucional. Y obviamente esto también llama a ciertas reflexiones, porque estamos hablando de la sucesión en el caso de la presidencia de la República, y la vicepresidencia cesan en sus funciones, pero también cesan los legisladores. Entonces ahí estamos frente a un vacío de poder, porque ante una situación de esa naturaleza tampoco la sucesión presidencial puede recaer a cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia. No cae porque hay un vacío de poder. El presidente de la Suprema Corte de Justicia solo pudiera entrar en juego si se produce la situación de que el presidente de la República, por las razones que fuera, renuncia o desgraciadamente fallece, e igual no hay vicepresidente por la misma situación, pero está dentro del periodo constitucional previsto, entonces ahí sí pudiera asumir el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero aquí la situación es totalmente diferente, es algo absolutamente inédito, y estaríamos entonces frente a un vacío constitucional. Ante esa situación, si se llegara a producir, que esperamos que no se produzca, frente a un vacío constitucional, ahí sí necesariamente tiene que producirse lo que yo diría un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas vivas de la nación. Entonces, para buscar una salida armónica conforme con la Constitución y que no afecte la institucionalidad democrática del país. Doctor Radamés Jiménez, muchísimas gracias. Tenemos, Jacqueline, que ya no tenemos tiempo, lamentablemente. Se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos al doctor Radamés Jiménez su participación. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.